y la salud en México. En un programa previo analizamos el Sistema Nacional de Salud en México. Y bueno, para quien no les quedó muy claro, ese sistema se define como el conjunto de entidades públicas, estatales y federales, públicas y privadas, y que brindan atención de salud en nuestro país. Y está de alguna forma coordinada por la Secretaría de Salud. El modelo actual que tenemos es un modelo que tiene su origen en los años 80, en la época en que el presidente era el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y el secretario de Salud era Guillermo Soberón Acevedo. En ese entonces también se estableció lo que conocemos como el derecho a la salud. La Constitución ya involucra a la salud. Y se supone que funcionaría con tres niveles de atención médica, que son primero, segundo, tercer nivel, y que actuarían con un mecanismo de referencia y contrarreferencia. Pero al cabo de 30 años o 40 años, mejor dicho, pues ha sido una constante la mala distribución de los centros hospitalarios. Y prácticamente no se invierte nada en salud desde hace 40 años. Los hospitales más importantes, los institutos nacionales de salud, los centros médicos, tienen alrededor de 50 años, ya están viejos. Y aparte no han tenido un mantenimiento adecuado. Lo que vemos ahora son pues las referencias a especialistas y estudios de casi 6 meses. Y esto como que nos hace pensar que el sistema busca que los derechohabientes busquen otra alternativa antes de llegar a su próxima cita, o de plano que no lleguen vivos. Aunque la Secretaría de Salud pues continúa mencionando pues que su sistema ha sido todo un éxito y que solamente tienen pequeños retos para resolver las cosas. Pero lo que vemos es que la OCDE desnuda un poco a esto. Realmente no es así. Nos habla de que todavía la mitad de la población en México no confía en las acciones del sector público y prefiere la medicina privada, aunque sea una medicina del consultorio de la colonia, del consultorio junto a las farmacias, o a veces, cuando se tiene la posibilidad, de los grandes hospitales privados. O sea, la mitad de la población sabe que el sistema de salud pública en México pues es una amenaza para su vida o para su salud. Y más allá, el doctor nos habla de que pues nos hacen falta muchas camas, nos hacen falta pues, muchos médicos. Por ejemplo, que se supone que México tiene el 1.3% en el sector público de camas y el 0.3% en el sector salud, pero tiene que llegar al 4.8%. Esto que parece sencillo, pues es realmente pues, dramático. Dramático por muchos motivos. Ahorita vamos a dar más información. También que hace falta cuando menos el 50% de médicos y 300% de enfermeras. ¿Qué significa esto? Pues hablando de números, más o menos es el siguiente. Nos hacen falta aproximadamente 352,000 camas en el país, 2 veces más de las que se han creado en toda la historia de nuestro país. En todo el tiempo no se han construido más que muy pocas, 176,000 aproximadamente. De médicos, pues cuando menos, en las cifras más alegres, nos hacen falta 110,000 médicos. Y de enfermeras, 605,000 enfermeras. Todo esto pues, nos hace entender fácilmente algo que sucede constantemente en nuestro país. Pues cualquier lugar que se abre, pues se satura de servicio, se satura de derechohabientes, de pacientes, y los médicos pues no pueden resolver todos esos problemas. Y está atendiendo a uno, a otro, y si llega alguien más, pues no es así, no se puede atender. Todo esto pues lleva a concluir, pues bueno, que el sistema de salud de México pues ha fracasado, que es un caos, que es una catástrofe, y más mencionar como que es el gran sistema de salud en México. Recientemente se hizo lo del Seguro Popular, la protección en salud. Y resulta que solamente se afiliaron a personas sobre la misma base que se tenía, ya que los indicadores señalan lo mismo. Hace 10 años el Seguro Popular empezó y que hasta la fecha los indicadores siguen siendo los mismos. La gente sigue recurriendo a la medicina privada
porque igual se afilia, va a las mismas instituciones con las mismas carencias y prefiere pues una situación diferente. Ahora se nos anuncia otro sistema por el gobierno federal y por eso, bueno, invitamos otra vez al doctor Cuéllar, que sabemos que es alguien que es conocedor ampliamente del tema, que nos puede ilustrar qué es esto de los nuevos programas del gobierno federal. El doctor Cuéllar pues, es presidente de Colmex Sin Salud, del Colegio de Médicos de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Doctor Cuéllar, pues quisiera mencionar qué es esto del próximo proyecto del gobierno federal y de dónde viene. Claro, muchas gracias, doctor Mario Mendoza. El punto aquí es muy simple, es un proyecto que viene, una propuesta, le denominan ellos, de la Fundación Mexicana para la Salud. La Fundación Mexicana para la Salud tiene la hegemonía y el control y la rectoría del Sistema Nacional de Salud desde la década del 84, 82, 88, cuando Guillermo Soberón fue secretario de Salud, y en el 85 que se fundó FunSalud. En realidad todas las políticas públicas, las políticas de Estado, si pudiéramos llamarle así, en salud, han sido pues de FunSalud. Y bueno, todas han sido un fracaso, efectivamente. Pero fue un fracaso continuado en relación al Sistema Nacional de Salud Universal. Pues esta es una nueva utopía de FunSalud. Esos son los términos en los que yo calificaría esta nueva propuesta que tiene FunSalud a través de su expresidenta ejecutiva y ahora secretaria de Salud, Mercedes Juan, para reformar el artículo 4 e incluir al Sistema Nacional de Salud Universal en la Constitución. Y de esa manera hacer las reformas necesarias para convertirlo en operativo a través de pues, tener injerencia en la Ley General de Salud. Realmente, hablando de lo que en FunSalud, porque ellos son los que señalan así las nuevas reformas, pues dicen, bueno, Guillermo Soberón como secretario de Salud reformó el artículo 4 para que el derecho a la protección de la salud fuera un derecho constitucional y se creó la Ley General de Salud. Después viene la segunda gran reforma de FunSalud, porque no es una reforma del pueblo de México realmente, porque no ve los intereses del pueblo de México, sino ve intereses de otra naturaleza. Esa segunda reforma viene con el Seguro Popular a través de Julio Fren en el 2000. En el 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación la creación del Seguro Popular, es decir, del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, que es el Seguro Popular. Y ahora ellos mismos, los de FunSalud, señalan que estamos ante una tercera gran reforma. Yo creo que estamos ante un tercer gran fracaso. ¿Por qué? Si nosotros retomamos de manera contemporánea el Sistema Nacional de Salud mexicano, tenemos que hablar que a los 43, si no me recuerdo, pues es cuando se crea el Seguro Popular, el Instituto Mexicano, perdón, del Seguro Social, y es cuando inicia el desarrollo y la construcción de los Institutos Nacionales de Salud. Ahí fue donde pues, las cosas comenzaron al revés. En lugar de comenzar a construir un sistema de salud de abajo hacia arriba, comenzaron a construir un sistema nacional de salud de arriba hacia abajo, de tercer nivel, de hospitales de alta especialidad. El Seguro Social construye hospitales con especialidad. Sin embargo, debo señalar que en Colmex y Salud hemos estudiado con mucho cuidado este tema y nosotros encontramos la participación de varios académicos en México que han señalado reiteradamente lo mismo como lo ha hecho ya Colmex y Salud, que bueno, la parte más importante del sistema es el primer nivel, porque en el primer nivel de atención se resuelven cerca del 80% de los problemas de salud, se resolverían cerca del 80% de los problemas de salud. Lo que sucede, están saturados, como bien mencionas, doctor Mendoza, los servicios de salud de especialidad, porque en lugar de resolverse las cosas simples en el primer nivel, en lugar de detectar al paciente diabético hipertenso en el primer nivel, llega ya con complicaciones al segundo y al tercer nivel. Los pacientes diabéticos llegan ya con problemas de tipo circulatorio, metabólico múltiple, y los pacientes con hipertensión pues llegan con problemas de carácter circulatorio, con infartos cerebrales o con infartos al miocardio, entre otras complicaciones. Bien, aquí el punto entonces es ¿por qué? Sí, ¿por qué ¿por qué la oferta de los servicios de salud del gobierno federal son del segundo y tercer nivel? Esa es una pregunta base. Y la demanda
es del primer nivel, es decir, la demanda de los servicios es del primer nivel. ¿Por qué la oferta de los servicios por parte del gobierno federal pues es del segundo y del tercer nivel? Es decir, del área de especialidad, que es el segundo nivel, y del área de la alta especialidad del tercer nivel. Bueno, esa pregunta ellos no los tienen que responder. Es decir, ¿por qué han tenido una idea, una visión torcida de lo que es la salud pública? Dejan al último el primer nivel, que es el mucho más importante. Ahora, ¿qué pasa en el primer nivel? Pues tenemos que alrededor de 10,000 pacientes, pasantes de medicina, tenemos que alrededor de 10,000 pasantes de medicina, ganando entre 2,000 y 3,000 pesos al mes, pues son los que están en el frente de batalla de la salud pública, la que se encarga del primer nivel. Entonces tenemos que los médicos generales y los médicos familiares, con excepciones de sistemas como el del Seguro Social, pues son médicos que son de los peor pagados. Lo que tenemos que hacer entonces, lo que Colmex Sin Salud ha desarrollado un diagnóstico situacional del Sistema Nacional de Salud Universal, y dentro de las cosas que Colmex Sin Salud propone es que se homologuen los salarios de los médicos especialistas y que sean exactamente igual que los médicos de primer nivel. Homologar los salarios que tienen los médicos especialistas para que los médicos de primer nivel ganen exactamente lo mismo. Son más importantes en nuestro país los médicos generales, los médicos familiares, que los médicos especialistas y los que inclusive tenemos subespecialidad, doctor Mendoza, como tú y como yo, que somos médicos de alta especialidad. Son más importantes en nuestro país los médicos de primer nivel. ¿Tú crees que todavía nos alcance el tiempo que en realidad se pueda resolver este problema? Porque ya vimos que nos hace falta muchos médicos. Yo creo que esta cifra que da la OCDE, en realidad todavía son cifras alegres, debe estar todavía con más problemas. Y se dejó pasar mucho tiempo sin resolver el problema. Es como cuando un enfermo está grave y se le deja pasar más tiempo, pues se pone más grave. ¿Tú crees que se puede resolver todavía esto de alguna forma, así con una reforma que ellos plantean? Como ellos plantean esta reforma, no. ¿Por qué? Porque las cifras alegres de Salud y del gobierno federal, con un grado de cinismo, porque señalan en cifras el fracaso de las políticas públicas, pero no lo reconocen como tal y no dicen hemos fracasado en la política pública del Seguro Popular porque el gasto de bolsillo sigue siendo exactamente el mismo. No, te dicen, seguimos teniendo el 50% del gasto de bolsillo, que para fines prácticos no hay una diferencia estadísticamente significativa y sigue siendo la misma que en el 2004 que se inició el Seguro Popular. Ellos lo reconocen. Por eso hay un grado, se ha desarrollado en México, es como una especie de deporte nacional entre las autoridades de las entidades municipales, estatales y de los gobiernos federales y de organizaciones como Funsalud y de algunos legislativos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Ese cinismo como deporte nacional dice, bueno, yo reconozco que esto no ha funcionado, pero ahora sí, con esta nueva reforma, con esta nueva corrección al artículo 4, que es con lo que se pretende hacer con el Sistema Nacional de Salud Universal, las cosas van a funcionar. Caramba, si no ha funcionado ni con la reforma del 82-88 de Soberón. Es decir, el derecho a la salud se elevó a rango constitucional, pero no ha servido de nada, ¿sí? En ese entonces, además, ellos hablaron de una modernidad administrativa, tampoco ha servido de nada. Somos el país de la OCDE que tiene más gasto en administración en salud, es decir, el 12% de los recursos del gasto total en salud se ocupan para gastos administrativos, cuando el promedio del OCDE es el 4%. Ahora, nos vamos a esa famosa segunda reforma, en donde el Seguro Popular, pues ya lo dijimos hace un momento, es un fracaso. Ahora, con esos dos fracasos de antecedentes, la Fundación Mexicana para la Salud trae una nueva propuesta para reformar el artículo 4 e incluir en su texto, ¿sí?, que el Sistema Nacional de Salud Universal va a ser un derecho constitucional. Y eso es falso, no lo va a ser. Según ellos es operativo desde el punto de vista de salud pública. Ellos en Funsalud, que es lo mismo que el gobierno federal, lo ha sido siempre. Por eso, bueno, si digo Funsalud es como si dijera la Secretaría de Salud. Es decir, realmente la rectoría del sistema de salud está en manos de Funsalud. Así que hago esa anotación, ese señalamiento, subrayo ese punto, porque finalmente ellos dicen que esto va a venir a resolver los problemas.
La respuesta muy concreta a tu pregunta es no, no se van a resolver los problemas. Antes lo que tenemos que hacer es desarrollar un producto de salud pública que atienda las necesidades y las resuelva en el primer nivel. Ahorita vamos a seguir comentando esto, una pequeña pausa y vamos a continuar.